all along the watchtower. "There must be some way out of here," said the Joker to the thief. "There's too much confusion, I can get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it's worth." No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many there among us who feel that life is but a joke. But you and I, we have been through that. And this is not our fate. Let us not talk faintly now. The hour is getting late. All along the watchtower, Princess kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Esto, señores, es Bob Dylan. Este es nuestro Premio Nobel de Literatura 2016. Muy bien, Y este es Víctor Pedrosa. Y este de acá, el del copete brillante, es Leonardo Páez. Anunciamos que esta edición está patrocinada por involuntariamente por Don History. Ah, es verdad, es por insistencia de algunos de nuestros seguidores. Nos quieren ver borrachos narrando la historia. Ok, ya les daremos gusto. bueno, veremos qué se puede hacer Ok, bueno, pues seguimos con los villanos. Villaneando en esta ocasión, señores. Que nos quedamos a medias de mi general Victoriano Huerta. Sí, de hecho se nos cerró antes nuevamente fuimos víctimas. Sí, si se le cierra eso, vaya usted al médico. Se acabó la pila, que es distinto. No se acabó la pila, la pinche memoria no da para más. Bueno, pues está de la jodida, o sea, ya sabemos. Bueno, pues sigamos entonces con esto. Bueno, terminamos con Victoriano. Nos faltó algo ya de Victoriano, ya nada más un refilón, pero yo creo... Bueno, ya habíamos visto su juventud, que pasó por el colegio militar con grandes honores. El mismo Juárez le dijo que la patria esperaba mucho de indios como él. Vean lo que pasó. Desgraciadamente Victoriano Huerta, yo creo que uno de sus grandes problemas fue sus adicciones en primer lugar, sí. su mala salud, pero sobre todo el sentirse que nunca fue valorado por lo que era. Yo insisto en algo. Huerta cuando empieza la revolución, pues como militar es llamado a filas, combate a los zapatistas, los deshace cada vez que los tiene enfrente. Lo cual es natural porque ellos son una guerrilla. Las guerrillas no están hechas para ganar batallas, sino para resistir. Ay, para los tres pinches gatos que eran los zapatistas. Una vez más, que disparaban, valían más. Una vez más. Tiraban un balazo al aire y salían corriendo. Valían pues pura sí, cabrón, pero el chiste es, cabrón, la guerrilla no se hace para triunfar. Es que ni para guerrilla daban, eran puro pinche bandolero de no, sí eran guerrilla, cabrón. Güey, si Castro y el Che eran guerrilla, cabrón, estos güeyes eran súper guerrilla, cabrón. Castro y el Che es otra historia, son señoritos trepados al es la misma mamada. Creyéndose marxistas, pero no, yo creo que, yo insisto que a mí los zapatistas me parecen como que sirven para dos cosas y para lo mismo. Una vez más, las guerrillas han ganado guerras. Vietnam, puto. Vietnam no ganaron ni madre, ganó que los gringos ya no supieron qué hacer. Pues por eso ganaron ellos, güey. Mi madre que ganaron. Claro que ganaron, cabrón. No ganaron. Humillantísimo ver cómo salían de Saigón de forma desesperada botando helicópteros los por dos, la borda. Sí, los dos gringos que se quedaron porque ya el resto del ejército ya se había ido para 1975. Pues sí, cabrón. ¿No? O sea, ya se habían retirado porque no les importaba. Un pinche trozo de país, cabrón, sin fuerza aérea, cabrón, sin artillería, únicamente con... En cualquier evento de guerra en donde participaron fuerzas de Estados Unidos ganaron. Todas las ganaron. Todas. Vietnam incluida. Vietnam no hubo batalla. Y también, güey, al final tuvieron que salir, güey, y por patas, con la cola entre las patas. Ya se habían ido desde antes.
Y comenzaron el desalojo desde antes, Sí, así es. sí, la evacuación. Sin embargo, Decoro, en los últimos el días, comando- sin decoro alguno, cabrón. El vamos a la Comando chingada. Central de Vietnam ya se había retirado desde hace 3 años. Entonces no era por ahí la situación. Bueno. Pero bueno, sigamos con Victoria Huerta porque yo en Vietnam sigo diciendo que los gringos no perdieron la guerra. Claro que Perdieron los perdieron los políticos, pero no. La burocracia la perdió, no los militares. No, pero claro bueno, que la perdieron. Bueno, sigamos pues. Entonces Victoriano Huerta, combate a los combate a los zapatistas. zapatistas, Después, combate a Orozco. después lo mandan, después de un desastre pavoroso en Rellano, Madero lo manda a combatir a los orosquistas en Bachimba y en Conejos, los hace pomada. Así es, hasta ahí llegaron los colorados. Hasta llegaron los colorados hasta que se pasaron. ¿Cómo sería la situación que los colorados finalmente pelearon a favor de Huerta contra Villa después? Pascual Orozco fue gente que se unió con Huerta. La lealtad desde la guerra. Bueno, Orozco tenía una razón. Madero nunca les cumplió nada. Una vez más, cabrón, tú quieres que Madero Sí. sea el personaje que no es. Madero nunca les cumplió nada y terminó, porque Madero ahora la verdad no cumplió, fue lo que terminó por pasar. Bueno, cabrón, es que para cumplir con lo que Hechos. prometía su revolución, había que seguir todo un pinche trámite legislativo para que todo lo que él había prometido que se iba a convertir en ley, se hiciera. Él no era ningún pinche matón de ya llegué, esta es mi pistola, quien se me ponga pendejo va a tener un plomo entre ceja y ceja. No, pues nunca lo hizo. Y era lo que era lo que se necesitaba en ese momento. No era lo que necesitaba. Madero era de veras una persona que de haber seguido con todo su periodo, cabrón, México también hubiera sido otro país, insisto, junto con lo del imperio. Probablemente. Bueno, pero sigamos. desgraciadamente a Huerta cuando regresa como general victorioso, Madero lo manda por las cocas, entonces pues, Lo manda a descansar porque tiene dudas, es entendible, cabrón. Desde hace rato Gustavo le está diciendo, no confíes en el pinche indio no confíes en el indio Y él no tiene, en los hechos, no tiene de dónde hacerse de lo que le está diciendo Gustavo, pero confía también en Gustavo. Lo único que puede hacer es mandarlo a la congeladora. y desgraciadamente le impidió, otra de las cosas que Madero le impidió a Huerta, que hubiera sido una solución muy buena para el país, le impidió fusilar a Villa. Villa estaba con fuerzas irregulares combatiendo junto con Huerta contra Orozco, y cuando Villa, Huerta lo manda a llamar por el robo de caballos, Villa se insubordina y Huerta con los métodos expeditivos que lo caracterizan lo mandó a fusilar. Avisa a la Ciudad de México y Madero manda a avisar que se le conmute la pena por prisión, pero ya Villa estaba frente al paredón hincado llorando que por su mamacita no lo matara, porque pues pobrecito, ¿no? Otro psicótico que merece ser uno de los villanos de la historia nacional. Es un personaje muy controversial, tuvo de todo. Cuando fue gobernador de Chihuahua, sobre todas las cosas priorizó la educación, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que hay algo, siempre hemos sobrevalorado la cuestión educativa cuando realmente... Pero es que es cierto, tanto a la mexicana la cuestión educativa es terrible. Del gran avance que se dan en los países como, bueno, los países nórdicos, Estados Unidos, Japón mismo, pasan a través de un sistema educativo eficiente. Exactamente, el problema es que no era un sistema educativo eficiente, nada más era un sistema educativo gigantesco. Bueno, pero ineficiente. Bueno, por algo se empieza, una vez más. Chihuahua es que te gusta como 3 veces el tamaño de Japón. 3 veces, no, más, bastante más. Pero bueno, la situación es que Huerta regresa a la Ciudad de México sin mando, sin nada que pudiera hacer, y Huerta nunca se lo perdonó a Madero. Por eso Huerta, cuando ocurre la escena trágica y Lauro Villar queda herido, Huerta es nombrado comandante de la plaza y finalmente pues se pasa con armas y bagajes al lado de los sublevados. Bueno, hace la piña como que está combatiendo a los sublevados que estaba asociado, ya estaba puesto. Sí. Ya se aprovechó de su resentimiento el embajador Lane y ya. Sí, entonces con eso se acabó. Huerta se pasó con armas y bagajes al lado de los rebeldes. Al lado de los sublevados y pues
ya sabes lo que pasó. Ahora, a Huerta se le han acusado de muchos crímenes, pero creo que el de Madero y Pino Suárez no le es imputable. Puede ser imputable por no haber metido mano, pero el que mandó matar a Madero y Pino Suárez, ya sabemos, como lo vimos la vez pasada, fue don Nachito de la Torre y Mier, el famoso 41. Pues ahí habría que investigar un poquito más, pero sí, lo tomo como referencia lo que dices y es muy, 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 muy improbable. Muy probable. Ahora, eso no eximió que Huerta empezara a desatar una verdadera dictadura y tiranía que no había visto México nunca, ni aún en los peores momentos de don Porfirio. No, superó al maestro por mucho. Ni ahora en los peores momentos de don Porfirio, la represión huertista fue brutal. Pero sin embargo a mí siempre me ha quedado una duda enorme. Cuando Huerta toma el poder, estamos hablando en febrero de 1913 y va saliendo hasta 1915 del poder. Y además le costó a los revolucionarios Carranza cuando promulga el plan de Guadalupe, cuando se levanta Villa, que se había logrado fugar de Santiago Tlatelolco y se había pasado de Estados Unidos a México, y los sonorenses que se levantan junto con el plan de Guadalupe, les tomó casi 2 años poderlo sacar. Y los zapatistas también que se rebelan en contra de Los esos. zapatistas no se rebelaron nunca contra Huerta, quedaron a la expectativa. No, en serio, no hubo rebelión. Los zapatistas van a llegar a la Ciudad de México junto con la División del Norte. Sí, pero fue después de que Huerta se fue, mucho después. Huerta se fue a principios de Pero una 1915. vez más, mira, el hecho de que se Pero, hayan o sea, rebelado... pero ya cuando entraron los zapatistas y los villistas fue después de la convención de Aguascalientes, no fue contra Huerta. Los zapatistas se mantuvieron en stand-by durante toda la dictadura huertista. O sea, Es así que mandaba de cuando en cuando a Juvencio Robles Huerta como expediciones de castigo, pero pues nada más era castigo, breve, no era nada. ¿La convención de otro mundo. Aguascalientes es en qué fecha? Más adelante, después de la caída de Huertas, por ahí de mediados de 1915. Muy bien. Entonces, ¿cuándo entran los zapatistas a la Ciudad de México? Hasta noviembre. Junto con Los los villistas. Hasta noviembre entraron. Sí, entonces fue mucho después. No, los zapatistas nunca se rebelaron contra Huerta. De hecho, fue un descanso para los zapatistas el huertismo. Por eso siempre he sostenido la acusación de que Zapata era instrumento de la gente de los huertistas. Por eso fue el ataque tan férreo después de los constitucionalistas contra ellos. No porque no era la hegemonía militar contra Villa, sino el castigo a traidores y gente que estuvo a favor de Huerta. Entonces, ahí es algo que hay que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa con Huerta? Pues Huerta trata de resistir y dura 2 años resistiendo. O sea, y si tú revisas toda la acción militar durante toda esa época, sobre todo en el norte, que fue donde fue más fuerte la actividad militar, pues la actividad militar en el norte tomaban Paredón, lo ocupaban los villistas, salían, volvían a ocupar huertistas, Torreón fue tomada 4 veces, Monclova hubo gran cantidad de combates, Tierra Blanca, y ahí la bajada el descenso del Pacífico de los sonorenses también, o sea, los ataques a Topolobán por la toma de Culiacán, todo eso fue un avance muy complicado para todos los frentes, frentes del ejército del noreste y la división del norte. Y el ejército del noroeste también. Entonces, eso de que dicen, no, todos se unieron como un solo hombre por la revolución contra Huerta es sumamente dudoso. No ahora bien, uno de los factores que va a afectar mucho al huertismo va a ser la toma de Veracruz. Sí, el ataque de la toma de Veracruz por la Marina de los Estados Unidos. Así, ya para entonces el Wilson ya le había dado la espalda. Sí, el presidente Woodrow Wilson, no Henry Lane Wilson, que Henry Lane Wilson seguía lo habían ya retirado y estaba Carl Authers, creo que como... No sé quién haya estado como representante... pero sí, ya el señor Wilson ya no estaba. Henry Lane Wilson ya no estaba. En Ciudad de México. Pero Woodrow Wilson ordena la ocupación de Veracruz, aunque por Coatzacoalcos el Ipiranga pasó todavía cargamento de armas. Pero finalmente, y curiosamente en el ataque a Veracruz, los que defendieron con mayor fiereza el puerto fueron los abarroteros españoles. Es famosísimo. Y obviamente el cuerpo, la Escuela Naval Militar, ¿no? Ya, de ahí que tomó el mote de heroica. Sí, con José Azueta y Virgilio Uribe, ¿no? Que tiene nombre de gimnasio. No, al revés, el gimnasio tiene nombre de Por eso, güey. Sí.
Bueno, Pero en esos, fíjate que ahí sí son niños héroes y sí hay fotos y sí hay todo el testimonio. no, de ellos. también de los otros hay, no hay fotos, pero sí están las constancias, cabrón. Dudosos, está dudosón. Bueno, Todavía en los documentos están. Los niños héroes Los- de Chapultepec todavía son dudosones, pero Virgilio Bueno, Uribe y José no, Azueta sí la documentación existe de ambos casos. Sin embargo, sí en Veracruz también existe el material gráfico de esta defensa. Sí. Que inclusive aparentemente el que llegó a ser presidente, Ruiz Cortines, Sí. aprendió mucho de la administración porque aparentemente era colaboracionista Sí, de la invasión. se dice que colaboró don Fito Ruiz porque era contador, lo pusieron a trabajar de contador en la aduana Y de que Veracruz. nunca fue tan limpio como cuando llegaron los gringos. Algo pasó, pero bueno. Bueno, Finalmente Huerta cae, se va de México, va a parar a Barcelona un tiempo, en donde lo presentaban como el general azteca y él siempre aclaraba que él no era azteca, él era huichol. Pero pues finalmente los alemanes trataron de utilizarlo como baza contra los americanos para evitar su entrada a la Primera Guerra Mundial. Lo financian para que viaje a Nueva York, de ahí viaja a Texas. En Texas se vuelve a encontrar con Pascual Orozco, tratan de hacer una incursión a México y los Rangers de Texas los capturan. A Orozco lo venadean en la huida. Huerta va a parar a prisión. En prisión Huerta está tan mal de salud que lo van a operar del hígado. Se niega a ser anestesiado porque dice que eso es para maricones. bueno, no solo tener mucho miedo y aparentemente sí existe la muy fuerte teoría de que Huerta fue envenenado en las prisiones de Texas. ¿No? Entonces, Murió ahí en la prisión de Texas. en Texas, está su tumba en Texas, de hecho, todavía. Y es el único presidente que no tiene retrato en la Galería Oficial de Presidentes de México. Pero sí tiene calles y colegios Uno a su que nombre, ¿verdad? Porque curiosamente desarrolló en lo poco que pudo hacer una fuerte labor de desarrollo. Ahí sí mandó a hacer muchísimas escuelas. Él creía mucho en la educación, pues él era beneficiario de ello. Siempre lo fue. Así El es, estudiante pobre que tuvo beneficios al respecto. Pero bueno, finalmente, pues Victoriano Huerta es el villano más villano de toda la historia de yo creo que México. junto con Santana Y don en Porfirio, fíjate que no, don Porfirio no alcanza los niveles de maldad. de villanía Y Santana de Huerta. también yo lo tomo con mucha reserva porque Santana es su último periodo el que lo hace villano, porque realmente todos los anteriores pues no juntó ni 2 años en 10 presidencias. Sí, no, 11 veces fue llamado a la presidencia. Sí, pero en las 10 anteriores no juntó ni 2 años de gobierno. No, y de esos 2 años ni 15 minutos en la oficina, cabrón, porque no le gustaba, Sí. no le gustaba. A él le gustaba que lo quisieran, no que lo apapacharan, no se se encargarse de responsable. decisiones, ni no. Pues Santana no se hacía responsable de nada. De nada. Huerta, pues aparte, pues acusado de sus adicciones del alcoholismo, marihuana. Que sí tenía sus adicciones tanto al alcohol como a la marihuana. En Coyoacán, yo me acuerdo que de niño me contaban en la anécdota que los arcos, esos que están enfrente de la iglesia de San Juan, en Coyoacán, están ahí y es lo único que está, porque una vez que venía sobre Francisco Sosa en su coche, borracho, fue y chocó contra la barda que existía ahí. Y tan enojado estuvo que dijo, tíreme esa barda. Y lo único que sacaron fueron los arcos. Pues no es de dudarse, de verdad. Bueno, pasemos ya del general Huerta a su brazo ejecutor, a don Aureliano Urrutia, el doctor Urrutia. Urrutia era famoso porque se hizo cuate y compadre de Huerta cuando lo salvó de una apendicitis. Era médico. Y después fue su ministro de gobernación y su compadre y el que le curaba las cataratas. Todo eso hubiera sido pues, lo normal en cualquier médico. Pero Urrutia fue el que desató fue el instrumento de la represión huertista. A través de él pasaron las ejecuciones de diputados y senadores y la represión seria del huertismo. Pero pues evidentemente es un accesorio, no es el principal.
No, bueno, el brazo ejecutor sigue teniendo, es como Frank Nitti, ¿no? En el sentido de Era que, pues digamos que era el segundo al mando el que llevaba a cabo todo esto. era el vicepresidente. Sí, pues aquí se cargaron, pues miren, a Adolfo Gurrión, a Serapio Rendón, a Pastelín. Sí, entonces pues a todos ellos fue A Belisario también. sí, Belisario Domínguez, todas esas ejecuciones fueron canalizadas a través de Urrutia. Tan es así que Urrutia, cuando salió volando Huerta, salió del país y nunca regresó y murió casi centenario en Estados Unidos. Y por más que le dijeron, ya hay amnistía, dijo, yo no regreso ni loco, nunca regresó. Urrutia, pues sí es villano, pero es villano ad latere, es Sí, es el sidekick. el sidekick El de sidekick Huerta, del doctor Huerta. de don Victoriano. Luego nos habla Sandra Molina, que seguimos con su libro de 101 millones. Ya casi nos lo acabamos, doña Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias por la lista. Así es. Nos habla de Francisco Chávez, Alberto Quirós, Gabriel Huerta, Gilberto Márquez y José Hernández el Matarrapas, porque fueron los asesinos materiales de Belisario Domínguez. Pues ahora Criminales. Sí que, sicarios, Así es. nadie que valga la pena narrarse. Lo que son villanos porque pues, le dieron una muerte espantosa a Belisario Domínguez. Bueno, pero y hasta ahí. sobre todo la razón, el por qué lo hicieron, el acallar las voces disidentes. Dictadura y tiranía, pues es lo usual. Aunque fíjate que curiosamente el discurso de toma de posesión de Victoriano Huerta es muy inspirador, cabrón. Es muy bonito, pero sí, tres segundos más tarde. Pero quien lo dijo, el problema no es el discurso, finalmente es quién lo pronunció y por qué, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que estamos hablando de que son los homicidas que acabaron con la vida de varios legisladores. De Belisario Domínguez sobre todo, es el caso. No, es el caso más, es que también es el caso más tétrico, es el más sórdido. No, pues también a Serapio Rendón, Edmundo Pastelín y a Alfredo Gurrión fueron... Les hicieron cosas indecibles, ¿no? No, sí, les cortaron la lengua, los castraron, los hicieron... Sí, a Belisario Domínguez lo llevaron hasta el Panteón de Joco, que todavía existe ahí en la esquina. Sí, está enfrente del hospital de Joco. Exacto, para no ir muy lejos en caso de que generalmente los hospitales están al lado de bueno, al revés, los panteones están al lado de los hospitales. Para evitar problemas. Entonces, el punto aquí es que finalmente, pues Belisario Domínguez fue asesinado de una manera brutal. Y pues a partir de ahí se le hizo el mártir del Senado por haber sido asesinado, pero... Y era senador porfirista, ni siquiera era senador madridista. Era senador suplente, aparte, tampoco. Y no por era, Chiapas, que sí. No eran que Chiapas nunca se involucró realmente mucho en los procesos ni revolucionarios, ni de independencia. El sureste siempre fue un lugar muy tranquilo, por decirlo así, exceptuando la independencia de Yucatán. Y después de la guerra del Soconusco. Y la guerra de castas en Yucatán, pero que la guerra de castas la acabó Victoriano Huerta por métodos expeditivos también. Entonces, pues habría que ver ese punto. Ahora nos vamos a cambiar bueno, va a sonar horrible, ¿no? Mejor cambiamos de villano y nos pasamos al lado de los villistas. Y el primero que surge entre la bola de personajes que eran no me digas, el que... Y no te voy a alburear, era mi general Fierro. Mi general Fierro. O sea, Rodolfo Arriba Fierro. Mi general Fierro. ¿O sí? Pues... Todos nos gusta ver. Bueno, el general Fierro era un matón, ¿no? Era sádico. Rodolfo Fierro era un asesino en estado puro. Lo curioso del asunto es que Rodolfo Fierro, de no haber ocurrido la revolución, hubiera sido un rielero más. Era ferrocarrilero, pero enviudó y después se unió a la revolución y se volvió un monstruo. Yo pienso que Fierro ya era un monstruo desde que era ferrocarrilero. Era un hombre valiente a carta cabal, era un tipo temerario. Era temerario. Y era buen soldado. ¿Quién sabe? Yo hice de Fierro en el sentido de que hay una diferencia entre el ser humano y la temeridad. Exacto, porque el que es valiente sabe que tiene miedo, pero se impone al sentimiento. Y Fierro Fierro, yo no pienso que hubiera experimentado miedo nunca, ni en la hora de su muerte. Exacto. Amén.
Fierro fue el instrumento ejecutor de todas las barbaridades de Villa y aún así llevó a cabo campañas bastante brillantes. Ya en la Sí, época de la convención. era Era un buen militar, una persona, no sé si buen militar, sí era una mente clara a la hora de realizar batallas y era implacable con sus enemigos, era realmente No, terrible. era un hombre sediento de sangre. No, son famosas sus anécdotas de cuando tenía un grupo de prisioneros Sí, la federales, fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán. ¿no? Y que les señala una pared. Si la brincan, quedan libres. Y los echó a correr y los iba venadeando. Así es. Nada más iban cambiando de revólver. Cuando se calentaba uno, se descargaba, lo cargaban, se descargaban. Y eran, ¿qué? ¿85 prisioneros? Y no quedó uno vivo. No, sí, uno se salvó. Uno sí pudo brincar la barda, cabrón. Y lo respetaron, se brincó la barda y se fue. Rodolfo Fierro es un tipo anecdótico, mató a William Benton, un minero inglés, hizo barbaridad y media, Fierro, pero finalmente pues la muerte lo alcanzó en la laguna de Casas Grandes. Así es, nadie lo mató, nadie. Se empantanó en la laguna de Casas Grandes, cayó al agua y con la cantidad de oro que tenía derivado de sus robos se ahogó. Es que llevaba, bueno, no solo eran de sus robos, ahí llevaba la nómina de la División del Norte, él y otros 3 jinetes. Sí. Los otros 2 abandonaron a sus caballos, se lograron salvar, pero él nunca abandonó el caballo. Exacto, se Se hundió con hundió todo con y el oro. todo. Sí, Fierro era una verdadera bestia y creo que fue, como villano, es un villano No, aterrorizante. y es un villano con todas sus letras. Yo creo que la mejor representación que hicieron de él tuvo que haber sido el mejor villano del cine nacional para interpretarlo, Carlos López Moctezuma. Pues claro. Cuando, sí, era extraordinaria la representación que hizo de Rodolfo Fierro. No se parecía en gran cosa, pero era... Físicamente no tiene nada que ver. Pero en el espíritu, qué bruto, qué interpretación. Sí, la actuación. ¿Cómo se llama la película que hizo? Hizo 3 de Fierro. Sí, así era Pancho Villa, cuando Viva Villa es la muerte y Pancho Villa y la No, pero valentía, la escena de su muerte, ¿en qué película te recuerdas? cuando Viva Villa es la muerte. Ok. Pues véanla, esa película, bueno, vean toda la trilogía, pero en especial esa Sí, escena Pedro de la muerte Armendáriz, sí, Pedro Armendáriz siendo de Pancho Villa, bueno, era Pancho Villa siendo de Pedro Armendáriz, más bien. Más bien, pero pues sí, realmente en muchos mexicanos, o por lo menos en este mexicano, está más presente la figura de Pedro Armendáriz como Pancho Villa que realmente la figura de Pancho Villa. A mí también. No, cuando dicen Pancho Villa, la cara que me viene a la cabeza es de Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz. A mí también, todos. Bueno, el otro villano de los villistas, que ese fue peor, Tomás Urbina. Urbina Urbina era el compadre del alma de Villa. Era su cuate del alma, su compadre del alma. Nada más que si Fierro era temerario, Urbina era un cobarde. Urbina cuando tenía la ventaja, era un cobarde, era un ladrón, se robó, se apropió de una hacienda en Durango y tenía todo el mundo bajo régimen de esclavitud, la hacienda de las Nieves. Alcoholiquísimo y bastante ineficiente como comandante, pero era el hermano del alma de Villa. A Urbina, el fin de Urbina robó, mató, violó, secuestró. Vamos, era un capo, ahorita sería un capo del narcotráfico. Como lo sería Villa y como lo sería Fierro actualmente. Fierro, híjole, quién sabe. Fierro como líder de sicarios. ¿Quién sabe? Como líder de sicarios sí, como narcotraficante no. No, pero como el Z20, el Z2, Z1 sí sería. Ahora, a Urbina lo que le pasa, y es algo que íbamos a comentar lo comentamos desde el programa pasado, a Urbina le asignan tomar el gran premio que todos los revolucionarios buscaban, los campos petroleros. Todos los revolucionarios, sin excepción, incluido Madero, tenían los ojos puestos en el petróleo para hacerse con él. A Madero la sospecha del homicidio del Móvil fue que aumentó los impuestos al petróleo. Carranza siempre tuvo los ojos puestos ahí, pero se supo medir. Pablo González lo trató, nadie pudo. No, es que las compañías petroleras tenían un poder
Siguen muy teniendo. considerables, ¿no? Siguen teniéndolo a nivel mundial, pero bueno, No, no. no ha dejado eso de pasar. Pero lo cruel del asunto es que a Urbina la convención le asigna tomar los campos petroleros de la Huasteca, que eran los campos fuertes. Y ahí, de ahí los constitucionalistas, o sea, la gente de Carranza ya los había ocupado previamente. Villa dio la orden de que los capturaran a como diera lugar. Urbina avanzó por las Huastecas en un clima que no estaban acostumbrados los soldados villistas. Los soldados villistas eran gente de desierto. Y Y la meterlos a la tropical, selva. así Y es. meterlos a la selva fue uno de los grandes horrores que pasó. Y Urbina organizó, le pararon, ahora sí que le pararon batalla en el pueblo de Lébano, en San Luis Potosí. En la Huasteca Potosina lo hizo Jacinto Blas Treviño, cuñado de don Adolfo Ruiz Cortines. Y Treviño lo paró. No pudo entrar a la zona petrolera Urbina y desesperado entre el alcoholismo y la selva, desertó y se regresó a su hacienda de las Nieves. Como Dios manda. Quedó al mando de los villistas Manuel Chao, que trató también de tomar, pero no pudo. Fueron 72 días de combates en el Ébano. Es una batalla en toda regla en la selva. Y finalmente, Chao al desertar, pues causa las iras de Villa y le manda de visita a Rodolfo Fierro. Puedes suponer cómo terminó todo, ¿verdad? Uy, no, era una tarde de té, viendo el teatro, no, algo bonito. Fierro capturó a Urbina, lo fusiló y luego lo colgó, para que no hubiera duda. Pero Urbina se lo merecía de todo a todo. Pues los fracasos militares. No, bueno, no sé. Villa, pero eso sí, Villa era llorón. Cuando ordenó que mataran a Urbina, lloró, porque era su compadrito. Claro, era su super compadre. Pero Urbina yo creo, Fierro era un homicida nato, Urbina era una bestia, punto, era un criminal nato. Así es, de esa gente que nada más ataca cuando tiene ventaja. Exacto. Y se retrae cuando ve que las cosas no son, sus astros no son favorables. Exacto, Urbina yo creo que fue una de las mejores pérdidas que tuvo la Revolución Mexicana. Bueno. Fierro también y Villa después también. Luego vamos a hablar de otro villano que es uno de los villanos desconocidos y una historia que poca gente ha tomado, y es Alfonso Santibáñez. Alfonso Santibáñez a nadie le va a sonar, pero ¿qué creen? En la revolución también llegó a Oaxaca, y en Oaxaca la revolución actuó en la actitud en el separatismo. Oaxaca se declaró independiente de México. Otra vez. Sí. Los autonomistas oaxaqueños dirigidos por Guillermo Meixueiro no querían ni constitución nueva ni nada. Ellos eran Oaxaca, que los demás nos jodiéramos. Entonces, los separatistas oaxaqueños, los autonomistas oaxaqueños que se hacían llamar, llevaron a cabo una guerra sin cuartel contra las tropas constitucionalistas, que lo que les interesaba controlar el istmo de Tehuantepec, y lo lograron controlar. Pero desgraciadamente para ellos, Carranza mandó uno de sus mejores comandantes a luchar contra ellos y ocupar y gobernar Oaxaca como gobernador militar. Para desgracia de la familia Carranza, don Venustiano mandó a su hermano Jesús, al general Jesús Carranza, que era todo lo contrario a don Venustiano. Don Venustiano era callado, serio, introvertido, seco, pachorrudo, le decían el viejo pachorrudo porque le gustaba hasta echar siesta. Y viene a parar con Jesús, que a Jesús le gustaba la parranda, le gustaban las mujeres, pero era un hombre muy humano, todo el mundo lo quería, era un hombre muy querido entre sus tropas, porque aparte era muy buen comandante, no los arriesgaba innecesariamente, siempre comandaba muy bien. Y Jesús Carranza llegó a Oaxaca a tratar de poner orden, y este señor, Santibáñez, de los autonomistas, fingió que se pasaba de su bando, y lo aprendió y lo trepó a la Sierra Mije junto a su hijo y con uno de sus sobrinos. Y habló y le mandó telegramas pidiendo rescate. O sea, como secuestrador actual, si no me entregan
una determinada cantidad de cartuchos, creo que es 1 millón de cartuchos, armas, y me pagan, creo que 250,000 pesos oro, fusilo a don Jesús. Obligó a don Jesús a mandarle telegramas a don Venustiano, y don Venustiano dijo con toda seriedad, pues hermano, ni modo, y lo fusiló a Jesús Carranza y a sus hijos. Este tipo, Santibáñez, finalmente fue casado por una partida del ejército constitucionalista, igual lo fusilaron, lo colgaron. Las fotos que existen de Santibáñez son terribles, él parecía demonio el güey. Era un tipo terrible, y como villano yo creo que sí lo es, porque pues, lo hizo a traición. Ah, no, sí, claro. Okay. Sigamos, La pues, revolución es pródiga en este tipo de elementos. de elementos. ¿Sí? Luego viene la Llena, José Inés Chávez García. Se las daba de zapatista y era igual de bandido que los zapatistas, pero no más que sí tenía sed de sangre. Los zapatistas en Morelos nomás asaltaban, quemaban, se daban Dos, tres balas y vámonos. Se echaban 3 balas al aire, oías 30,000 balazos y ni una gota de sangre, como decía mi abuelo. Pero José Inés Chávez García operó haciéndose pasar por zapatista en la Tierra Caliente, Michoacán. Lo conocían como la Llena, no había algo que lo volviera más loco que la sangre. Y este infame personaje fue perseguido por todas las partidas constitucionalistas dirigidas por Francisco Mújica, por Gertrudis Sánchez, por todos los militares michoacanos de las constitucionalistas, y no lo pudieron agarrar hasta que lo mató la influencia española. Amén. Amén. Otro elemento que la revolución logró eliminar. Bueno, no, la revolución no. Sí, el HNNNNL. me cae que estás más feo que el Bester, cabrón. Bueno, tú tampoco digas que... sí. Bueno, ¿Pero qué, güey? Pero uno con la barba lo disimula, cabrón. Lástima por el Bester, ¿no? Yo digo. No, imagínate, está tan retirada que la barba le ha de salir por acá. O algo así. No sé, güey, pero si los injertos de cabello sí le alcanzaron más que a ti, güey. Algo así. No, pues yo no me he puesto ninguno, pues que me va a alcanzar. Luego el siguiente fue la Pantera de Tamaulipas, Emiliano Nafarrete. Emiliano Nafarrete fue uno de tantos generales que estuvieron con el ejército del noreste, o sea, del lado de Pablo González, y era conocido como la Pantera de Tamaulipas porque era sanguinario hasta la locura. Lo simpático, él mandó matar al general Eugenio Aguirre Benavides, que era agente de los villistas, lo mandó matar en cuanto lo capturó. Y aparte, fue diputado constituyente también. Mucha gente extraña fue constituyente del 17. Sí, una cantidad de profesores. Es como ahorita la ¿no? Constitución de la Ciudad de México, gente que nunca hubiera sospechado que... Bueno, pues eran los que había, era lo que había. Entonces, Nafarrete, finalmente lo mataron en un proyecto de cantinas, pero también otro de los distinguidos revolucionarios que tenían una sed de sangre bruta. ¿Cómo salió gente en la revolución con sed de sangre? Bueno, que los conflictos despiertan ese tipo de instintos. Exacto, Nafarrete. Luego yo aquí veo a alguien que no es tan villano. A mi parecer no me lo parece tan villano. Fue el general Pablo González Garza. Ese yo lo veo que tuvo el problema de haber jugado mal su última carta. Pues no sé, a mí Pablo no me inspira animadversiones. A mí tampoco. Pablo González fue un militar muy eficiente, la verdad. Pues hizo su rol nada más, y tuvo victorias y tuvo derrotas. Y ocupó, fue el que avanzó fue el primero que tomó la Ciudad de México cuando Huerta se rindió. Después llegó Obregón y ya firmaron los tratados de Teoloyucan. Después se retiraron a Veracruz, ya entró la convención y fue cuando entraron los zapatistas hasta noviembre, diciembre de 1915. Pero Pablo González, como villano yo no lo veo, pero como tenemos el mito del zapatismo, a González le ordenaron acabar con la bola de bandidos que estaban en Morelos, que eran los zapatistas. ¿Qué hizo Pablo González? Llevó a cabo la campaña más eficaz contra los zapatistas que pudo haber.
Los zapatistas, para empezar, ya en esas épocas se estaban matando entre sí. Ya Amador Salazar había muerto, Eufemio Zapata lo había matado otro zapatista por haber golpeado a su papá, al papá del otro zapatista. Claro, no. Sí, a Eufemio se le ocurrió agarrar a varazos a un viejito, era padre de otro zapatista, el zapatista se enojó, pescó a Eufemio, le metió 3 tiros, lo dejó moribundo sobre un hormiguero para que se lo comieran las hormigas. Francisco Pacheco ya lo había matado, había mandado matar a Sí, Zapata. Autilio Montaño ya lo había mandado matar Zapata. Entonces ya la época de los mismos zapatistas estaban ya de capa caída, ya no eran nada importante. Nunca lo fueron, pero ahora menos todavía. ¿Qué fue lo que hizo Pablo González? Empezó a hacer técnicas verdaderamente brutales en Morelos. Fue ocupación, deportación de todos los... Deportaron a todos los pueblos que eran zapatistas, los deportaron a Yucatán. Se dedicó al saqueo absoluto del estado de Morelos. No le va a dejar un pinche frijol a los zapatistas para que se alimenten. Y finalmente pues fue el que gestó con Guajardo la entrega de Zapata. Hasta ahí la hoja de servicios a favor del gobierno por Pablo González era estupenda. No tenía mancha en lucha contra enemigos del gobierno. El problema de Pablo González es que quiso ser candidato a la presidencia en 1920 contra don Venustiano Carranza. Terminó secundando el plan de Agua Prieta con Obregón y Calles. De Obregón y de Calles. Pero el problema es que él era el otro general con gran mando de fuerzas. Entonces, cuando los sonorenses quisieron imponer, él quiso poner sus condiciones. Obregón lo madrugó, lo sorprendió, lo pescó, lo llevó a juicio por haber matado a Zapata. Cosa que pues, era obviamente un cuento chino, un bulo pavoroso. Y Pablo González pues, fue juzgado y prefirió el exilio. Se fue a vivir a Texas, montó un banco, con la depresión tornó el banco y él pagó a todos los ahorradores y murió en la miseria Pablo González. Yo creo que como villano no se lo veo por ninguna parte. Yo creo que fue un desafortunado. Le fue mal, no le hizo justicia a la revolución. Exactamente, no le hizo justicia a la revolución. El siguiente villano es Jesús María Guajardo. El traidor de Zapata. Pues todo empezó porque Guajardo en la briaga dijo que mi general González no estaba haciendo las cosas bien. Pablo González lo interceptó y le dijo, a ver, ¿a quién estás hablando mal? No, Paradito. Pero todo eso fue un montaje para hacerse de las confianzas de... No, ahí fue. De esa borrachera fue donde salió la idea, que estaba por pasarse con armas y bagajes a los zapatistas. Tan es así que Zapata le ordena fusilar a los Bárcenas, que son zapatistas que se habían pasado con los federales. Con los constitucionalistas. Y Guajardo pues, es el que le tiene la emboscada y mata a Zapata. Pero de hecho sí, Guajardo sí ejecuta a los zapatistas. A los Bárcenas, sí. Traidores. Para entregárselos a Zapata. Zapata también tenía una sed de sangre bruta. Nada más que ha sido más protegidito por la historia Una oficial. vez más, el zapatismo no cobró realmente demasiadas vidas por lo mismo de que era una guerra de guerrillas. Era un cuento chino, pero bueno. Finalmente pues organiza la emboscada en Chinameca, es donde matan a Zapata, y después se une al plan de Agua Prieta, ya con el grado de general, le dieron su aguilita de brigadier, de pasar de coronel a general brigadier. Y después Pero no le fue tan bien a Guajardo. Sí. De hecho, Carranza Carranza le va a recriminar No, Carranza nunca le recriminó nada. Pero no, al contrario, pues le dio el ascenso y 50,000 pesos oro por los servicios a la patria. Los servicios a la patria. Pero después, Guajardo tiene un problema, su soberbia es bruta. Se vuelve a levantar en armas ahora contra Adolfo de la Huerta. Ya no fue lo mismo. Contra la presidencia de Adolfo de la Huerta y de Álvaro Obregón, pues en cuanto lo tuvieron en sus manos, lo fusilaron en 2 segundos. Murió poquito después.
como villano, pues sí está divertido como villano, porque dices, bueno, es el malo, el que mató al charro guapo que era Emiliano Zapata. Tú dale, a mí se me hace que te gusta, cabrón. No, le gustaba a Don Nachito. A ti también, ¿no? Sí, no, es más, en el próximo programa le haré en honor a Don Emiliano y a Don Nacho de la Torre y Mier el ánima de Sayul. Ah, bueno. Bueno, señoras, señores. Con esto concluimos una emisión Una más. emisión más. Ya la penúltima, nos quedan ya muy poquitos. Nos quedan 10 del libro más los que vayamos agregándole nosotros. Así es. Nos quedan 11 villanos. 11 villanillos. Bueno, les agradecemos mucho la atención de su visita y se despiden de ustedes Leonardo Báez. Víctor Pedrosa. Y estamos aquí en Divagando por la historia. Diviértanse. Que les sea leve. Me acordé de un chiste muy pelado. A ver, dilo. Llega un borracho a su casa hablando de lo que estabas hablando ahorita. ¡Vieja! ¡Ya llegué! ¡Arriba Zapata! Dice, señor, aparte de borracho, ¿qué te dio? ¿Cómo que arriba Zapata? Sí, vieja, arriba Zapata porque hoy toca. Eso edítalo. Chiste idiota.